Imagina que estás en un barco. El agua está entrando por un agujero en el casco. Tienes un balde y comienzas a sacar agua desesperadamente. Sacas. Pero el agujero sigue ahí. El agua sigue entrando. Y tú sigues sacando agua pensando que estás resolviendo el problema. Esto no es una metáfora abstracta. Esto es exactamente lo que llevan haciendo los gobiernos y los bancos centrales del mundo durante las últimas décadas. Sacar agua, inyectar liquidez, bajar tasas de interés, imprimir dinero, subvencionar industrias, rescatar bancos. Y cada vez que el barco parece estabilizarse, celebran como si hubieran ganado una guerra. Pero nadie mira hacia abajo, nadie repara el agujero, y el agua sigue entrando. Hoy vamos a hablar de por qué las soluciones económicas tradicionales ya no funcionan. Por qué cada rescate crea una nueva crisis. Por qué cada estímulo genera una nueva burbuja. Y por qué, si seguimos jugando con las mismas reglas de siempre, el próximo colapso será el que finalmente nos hunda. Déjame llevarte a un momento específico en la historia reciente. El año es 2008. El mundo financiero está colapsando. Lehman Brothers, uno de los bancos de inversión más grandes del planeta, se declara en bancarrota. El pánico se apodera de Wall Street. Los mercados caen en picada. El crédito se congela. Las empresas no pueden pagar nóminas. Las familias pierden sus casas. Es el caos absoluto. Y entonces llegan los arreglos. El gobierno de Estados Unidos aprueba un paquete de rescate de más de $700 mil millones. La Reserva Federal baja las tasas de interés prácticamente a cero. Se implementa el famoso quantitative easing, que básicamente significa imprimir dinero electrónico y comprar activos tóxicos de los bancos para limpiar sus balances. El mensaje oficial es claro. Esto es temporal. Esto es una emergencia. Una vez que la economía se recupere, volveremos a la normalidad. Pero aquí está el problema. Nunca volvimos a la normalidad. Esas medidas de emergencia se convirtieron en el nuevo normal. Las tasas de interés cercanas a cero se mantuvieron durante más de una década. La impresión de dinero no solo continuó, sino que se aceleró. Y cada vez que surgía una nueva amenaza, la respuesta era la misma. Más estímulo, más liquidez. MS Duda. Lo que se suponía que era un tratamiento de emergencia, se convirtió en una adicción. Y como con cualquier adicción, cada vez necesitas dosis más grandes para obtener el mismo efecto. Ahora pensemos en esto por un momento. Si un médico te receta un medicamento para una emergencia, y 15 años después sigues tomando ese mismo medicamento en dosis cada vez mayores, algo está muy mal. O el medicamento no funciona, o la enfermedad es mucho más grave de lo que te dijeron. En el caso de la economía global, ambas cosas son ciertas. Los arreglos económicos tradicionales se basan en una premisa fundamental, que los problemas económicos son cíclicos y temporales, que las recesiones son como tormentas que eventualmente pasan, que si inyectas suficiente dinero en el sistema durante los malos tiempos, la economía se recuperará naturalmente y todo volverá a crecer. Esta premisa funcionó durante décadas. Funcionó después de la Segunda Guerra Mundial, funcionó durante las recesiones de los años 70 y 80. Funcionó, aunque con más dificultad, en 2001 después del estallido de la burbuja Pantecom, pero algo cambió. Y lo que cambió es estructural, no cíclico. El primer cambio fundamental es la demografía. Las poblaciones de las economías más grandes del mundo están envejeciendo a un ritmo sin precedentes. Japón, Europa, Estados Unidos, China, todos enfrentan la misma realidad. Cada vez hay menos trabajadores jóvenes sosteniendo a más jubilados. Esto significa menos producción, menos consumo, menos crecimiento. No puedes arreglar la demografía con tasas de interés bajas. No puedes imprimir bebés. El segundo cambio es la productividad. Durante décadas, la tecnología fue el motor del crecimiento económico. Cada nueva innovación hacía a los trabajadores más productivos, lo que permitía mayor crecimiento con los mismos recursos. Pero ese motor se ha desacelerado dramáticamente. A pesar de todos los avances en inteligencia artificial, smartphones y automatización, el crecimiento de la productividad en las economías desarrolladas es el más bajo de la historia moderna. La tecnología está cambiando nuestras vidas, pero no está generando el tipo de crecimiento económico que solía generar. El tercer cambio es la deuda. Cuando tienes poca deuda, pedir prestado más puede estimular el crecimiento. Usas ese dinero para invertir, crear empleo, expandir negocios, pero cuando ya estás ahogado en deuda, pedir más prestado
solo te hunde más. Y el mundo nunca había estado tan endeudado como ahora. Gobiernos, empresas, familias, todos deben más de lo que jamás podrán pagar. Cuando la deuda alcanza estos niveles, cada nuevo dólar de deuda genera menos crecimiento que el anterior. Los economistas llaman a esto rendimientos marginales decrecientes. Yo lo llamo estar atrapado en arenas movedizas. Mientras más te mueves, más te hunds. Estos tres factores, demografía adversa, productividad estancada y deuda extrema, son estructurales. No se solucionan con ciclos económicos normales. No se arreglan bajando tasas de interés. No desaparecen imprimiendo más dinero. Pero aquí es donde la historia se pone interesante, porque cuando las herramientas tradicionales dejan de funcionar, los gobiernos no admiten su fracaso. En cambio, doblan la apuesta. Llegó la pandemia de 2020, y con ella, la mayor inyección de dinero en la historia de la humanidad. Solo en Estados Unidos, el gobierno distribuyó más de $5 billones en estímulos directos e indirectos. La Reserva Federal expandió su balance a niveles que habrían parecido ciencia ficción hace apenas 2 décadas. Otros países hicieron lo mismo. El mensaje volvió a ser el de siempre. Es una emergencia, es temporal. Una vez que pase la pandemia, normalizaremos todo. Y sí, la economía se recuperó rápidamente de la recesión pandémica, pero vino con un regalo no deseado, inflación. La mayor inflación en 40 años. Why do repent? Los mismos bancos centrales que habían pasado años intentando generar inflación sin éxito, ahora no podían controlarla. La respuesta fue otra herramienta tradicional, subir las tasas de interés agresivamente, lo que los economistas llaman enfriar la economía. Pero aquí está el problema. Cuando tienes niveles récord de deuda, subir las tasas de interés es como echar gasolina al fuego. Los gobiernos tienen que pagar más intereses sobre su deuda, lo que significa o más impuestos o más deuda para pagar la deuda existente. Las empresas que sobrevivieron solo porque el dinero era barato empiezan a quebrar. Las familias que compraron casas con hipotecas variables ven cómo sus pagos se disparan. Estás atrapado en un callejón sin salida. Si mantienes las tasas bajas, la inflación destruye el poder adquisitivo. Si subes las tasas, la deuda se vuelve impagable. No hay salida limpia, solo hay diferentes formas de dolor. Y esto nos lleva al corazón del problema. Los arreglos económicos tradicionales fueron diseñados para un mundo que ya no existe. Fueron creados para economías con poblaciones jóvenes y crecientes, para economías con deudas manejables, para economías donde la productividad crecía constantemente. Ese mundo se acabó, pero seguimos usando las mismas herramientas como si nada hubiera cambiado. Es como intentar navegar con un mapa del siglo XIX en el siglo XXI. El mapa te dice que hay caminos donde ahora hay autopistas, ríos donde ahora hay ciudades, fronteras que ya no existen. Puedes seguir el mapa si quieres, pero no te sorprendas cuando te pierdas completamente. Ahora bien, hay algo todavía más profundo que necesitamos entender. Y es que estos arreglos no solo ya no funcionan, están haciendo el problema peor. Cada vez que un banco central rescata una institución financiera en problemas, está enviando un mensaje claro. Puedes tomar todos los riesgos que quieras. Si ganas, las ganancias son tuyas. Si pierdes, el gobierno te salvará. Los economistas llaman a esto riesgo moral, y es devastador. Piénsalo así. Si sabes que alguien siempre va a limpiar tu desorden, nunca vas a aprender a no hacer desorden. Si sabes que siempre te van a rescatar, nunca vas a aprender a ser prudente. Esto ha creado una economía zombie. Empresas que deberían haber quebrado hace años siguen operando, mantenidas artificialmente vivas por dinero barato. Estas empresas zombie no innovan, no mejoran, solo consumen recursos que podrían ir a empresas más productivas. Están ocupando espacio en la economía sin crear valor real. Y no son solo las empresas, son mercados enteros. El mercado inmobiliario en muchos países se ha convertido en una burbuja permanente, sostenida por tasas de interés artificialmente bajas y por la intervención constante del gobierno. Los precios de las viviendas no reflejan el valor real de las propiedades. Reflejan la cantidad de dinero artificial que se ha inyectado en el sistema. Y esto significa que generaciones enteras de jóvenes no pueden permitirse comprar una casa, mientras que quienes ya tienen propiedades ven cómo su riqueza crece sin hacer absolutamente nada.
Esto no es capitalismo. Esto es algo completamente diferente. Es un sistema donde los ganadores y perdedores no se determinan por mérito, productividad o innovación. Se determinan por quién tiene más acceso al dinero barato y quién puede beneficiarse más de las intervenciones del gobierno. Hay un término que algunos economistas han empezado a usar: capitalismo clientelista, un sistema donde las conexiones políticas son más importantes que la competencia, donde las grandes corporaciones escriben las regulaciones que supuestamente deberían controlarla, donde los rescates van para los ricos mientras las pérdidas se socializan entre todos. Y quizás lo más perverso de todo es que cada crisis que estos arreglos no resuelven, cada burbuja que crean, cada desigualdad que agravan, se usa como justificación para más intervención. El ciclo se alimenta a sí mismo. El fracaso de los arreglos se convierte en el argumento para más arreglos. Entonces, si las soluciones tradicionales ya no funcionan, ¿cuál es la alternativa? Esta es la pregunta difícil, la que pocos quieren responder honestamente. La realidad es que no hay soluciones fáciles. No hay un botón mágico que puedas presionar para arreglar décadas de malas decisiones acumuladas. Lo que hay son caminos difíciles, que requieren honestidad, sacrificio y visión a largo plazo. 3 cosas que están en escasez crónica en la política moderna. El primer paso tendría que ser aceptar la realidad, dejar de pretender que podemos crecer eternamente imprimiendo dinero, reconocer que algunas deudas nunca se pagarán y que es mejor reestructurarlas ordenadamente, ahora que esperar a un colapso caótico después. El segundo paso sería cambiar los incentivos, dejar de premiar la especulación y empezar a premiar la inversión productiva real. Esto significa eliminar los rescates garantizados. Significa dejar que las malas inversiones fracasen. Significa crear un sistema donde el riesgo tenga consecuencias reales. El tercer paso implicaría invertir en lo que realmente importa en educación, infraestructura, investigación básica, las cosas que generan productividad real a largo plazo. No los subsidios a industrias moribundas, no los rescates a bancos imprudentes. Inversión genuina en el futuro. Pero aquí está la verdad incómoda. Ninguno de estos pasos es políticamente viable en el corto plazo. Todos implican dolor inmediato, a cambio de beneficios a largo plazo. Y el sistema político moderno está diseñado para hacer exactamente lo contrario. Beneficios inmediatos a cambio de dolor futuro. Los políticos piensan en ciclos electorales de 4 años. Los mercados piensan en trimestres. Nadie piensa en décadas. Y mientras esa lógica domine, seguiremos aplicando los mismos arreglos que no arreglan nada. Seguiremos sacando agua del barco mientras el agujero en el casco se hace más grande. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti? Para la persona común que tiene que navegar esta economía cada día, significa que no puedes depender de que el sistema te proteja. Cada arreglo económico viene con ganadores y perdedores, y si no entiendes cómo funciona el juego, es muy probable que estés del lado perdedor. Significa que debes educarte, entender cómo funciona el dinero, la inflación, la deuda, no porque vayas a cambiar el sistema, sino porque necesitas protegerte de él. Significa que debes ser escéptico cada vez que escuches que todo está bajo control, que la economía va bien, que este nuevo programa va a resolver todos los problemas. La historia nos muestra una y otra vez que las crisis más devastadoras siempre llegan cuando menos las esperamos. Siempre llegan después de que nos dijeron que era imposible. Why Sabra to do significa que debes tomar el control de tu propia situación financiera. No esperes que el gobierno te salve. No esperes que el mercado te haga rico automáticamente. Construye habilidades reales. Genera múltiples fuentes de ingreso. Mantén reservas para los tiempos difíciles. Invierte en lo que entiendes. Y nunca asumas que el futuro será igual al pasado. El barco está tomando agua. Los que están a cargo siguen sacando agua con baldes mientras celebran cada pequeño éxito temporal. Pero el agujero sigue creciendo. Y eventualmente, sacar agua ya no será suficiente. La pregunta no es si vendrán tiempos difíciles. La pregunta es si tú estarás preparado cuando lleguen. Hay una frase que me gusta recordar en momentos como este. El futuro pertenece a quienes ven las cosas como son, no como les gustaría que fueran. Ver las cosas como son requiere coraje, requiere estar dispuesto a aceptar verdades incómodas. Pero es el primer paso hacia la preparación genuina. Los arreglos económicos ya no arreglan nada,
porque el mundo para el que fueron diseñados ya no existe. Podemos lamentar esa realidad o podemos adaptarnos a ella. La elección, como siempre, es tuya.